Prepárate porque hoy vamos a realizar un brownie saludable de chocolate y remolacha que te va a encantar. Queda un brownie súper húmedo, esponjoso y tiene un sabor espectacular. Para esta receta vamos a necesitar 100 gramos de chocolate semiamargo, 2 huevos, 100 gramos de azúcar mascabo, 50 centímetros cúbicos de aceite, una cucharadita de vainilla, 70 gramos de harina 4 ceros, una pizca de bicarbonato de sodio, una cucharadita de polvo de hornear, un puñado de nueces y 130 gramos de remolacha cruda rallada. Lo primero que vamos a hacer, vamos a derretir a baño María el chocolate. Si no sabes cómo derretir el chocolate a baño María, acá arriba te voy a dejar un enlace en el que te explico muy bien cómo hacerlo. Vamos a poner en un bowl los huevos, el azúcar y el aceite y lo vamos a batir con un batidor eléctrico durante 3 minutos hasta que nuestra mezcla quede bien cremosa. Una vez que haya pasado esto, le vamos a agregar la esencia de vainilla y lo vamos a batir, a integrar un poquitito nada más. Sobre el bowl vamos a poner un colador y vamos a tamizar la harina, el bicarbonato de sodio y el polvo de hornear. Si no te suscribiste todavía, ¿qué estás esperando? Suscríbete y activa la campanita que no sabes todas las cosas ricas que vamos a preparar en La Rusa Cocina. Además, si te gusta este video, dale un me gusta y compartilo, así más personas pueden realizar esta receta. Ahora sí, vamos a tomar la remolacha, la vamos a pelar y la vamos a rallar. Yo les recomiendo utilizar un rallador finito. Yo por lo general siempre la hago con la parte más finita del rallador. De esta forma la remolacha se cocina bien y se pierde en la preparación. O sea, no se van a dar cuenta que su brownie está hecho con remolachas. Una vez que tenemos la remolacha rallada, lo que van a hacer es la van a exprimir bien y le van a sacar todo el exceso de agua. Acá si quieren pueden usar un guante para que no se les manche mucho las manos. Ahora sí, ya rallamos la remolacha, le retiramos el exceso de líquido, se lo vamos a incorporar a nuestra preparación. También lo vamos a intentar hacer con movimientos suaves y envolventes. El chocolate también lo vamos a agregar, todo con movimientos envolventes y con suavidad. Si te gustan las cosas dulces, acá arriba te voy a dejar un enlace de un budín de coco y chocolate que está genial. Añadimos las nueces que las voy a picar a grosso modo con la mano. A toda esta preparación la vamos a poner en un molde. El molde que yo estoy utilizando es de 26 por 16 centímetros. En la base le voy a poner un papel manteca para que sea mucho más fácil sacar nuestro brownie. Vamos a cocinar a este brownie en un horno precalentado entre unos 160 y unos 180 grados por alrededor de unos 30 minutitos. Y una vez que está listo, así quedan. Miren qué bueno y qué húmedo que quedó este brownie saludable con remolacha. Y ahora solo falta que te animes a prepararlo en casa. Y si es así, después contame cómo te salió. Espero que hayas disfrutado muchísimo de este video. Nos vemos muy pronto con una receta nueva. Chao, chao.